días, mis amados hermanos, qué alegría poderlos saludar. Bienvenidos al día más feliz de la semana. Hoy es el día del Señor, hoy nos reunimos como hermanos por todo el mundo a pesar de las limitaciones para adorar a Dios como Él se lo merece por su infinita grandeza. Los invito a todos a que allí desde sus casitas sean muy reverentes. Estando allí en casa hay más oportunidad para distraernos, pero dispongamos nuestro corazón, tengamos cuidado de nuestros niños para que ellos también se dispongan, no nos interrumpan el culto, podamos concentrarnos en las oraciones, en las alabanzas y en el sermón. Bienvenidos, amados hermanos. Como es costumbre, vamos a continuar con la pregunta número 12 de nuestro Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué acto especial de la providencia realizó Dios para con el hombre en el estado que éste fue creado? Respuesta. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena de muerte. Vamos a leer Éxodo 15 del 1 al 7. En este texto bíblico, hermanos, vamos a ver cómo Dios salva a los israelitas abriendo el Mar Rojo. Estamos viviendo en tiempos de crisis, pero tenemos que recordar que tenemos al mismo Dios de amor, de poder, de misericordia. Debemos estar gozosos porque tenemos al mismo Dios de los israelitas, este Dios que todavía hace milagros, este Dios que tiene cuidado de su pueblo. Como vemos en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y recordemos también que somos peregrinos en esta tierra, que las pruebas son llevaderas porque tenemos al Dios de amor y que pronto estaremos con Él en dicha y gloria eterna. Vamos a leer el texto bíblico en Éxodo 15 del 1 al 7. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Amados hermanos, yo les invito para que cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios Salvador Todopoderoso, fuerte en batalla. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por tu soberanía al salvarnos. Gracias porque tenemos el milagro más grande que es la salvación de nuestra alma. Te damos gracias porque eres nuestra fortaleza y nuestro cántico en tiempo de la angustia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos de aflicción tú nos permites santificarnos, predicar a otros hermanos, predicar a personas que no te conocen, predicar a nuestras familias. Gracias porque tienes el control de todo lo que sucede. Ayúdanos a conocerte, Señor, a depender de ti. Te ruego que nos des la provisión para sustentarnos en este tiempo. Te rogamos para que también des provisión a nuestros hermanos que necesitan sustentarse. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Todo lo permites con un buen propósito. Gracias porque en estos tiempos nos has permitido compartir más con nuestras familias. Ayúdanos a ser diligentes en nuestras responsabilidades. Gracias, Señor, porque tú eres soberano. Tú destruyes reino. Tu palabra dice que delante de ti toda rodilla se doblará
Y en estos tiempos has mostrado tu soberanía, Señor, quebrantando reinos, humillando a todo el mundo para mostrar que tú eres Dios, que tú eres Rey, que de ti somos y que de ti dependemos. Gracias, Señor, porque tú seguirás haciendo milagros, porque todo nos ayuda para bien, Señor, aún durante esta plaga del coronavirus. Tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, con un buen propósito. Amado Señor, te pedimos para que nos ayudes a congregar de nuevo, para que nos permitas congregarnos nuevamente, pronto, juntos como hermanos, en un solo lugar y adorar tu santo nombre, como lo estamos haciendo hoy todas las iglesias en el mundo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Amado Señor, yo te doy muchísimas gracias porque nos has regalado este tiempo en casa durante todos estos días de cuarentena para reflexionar sobre todos nuestros pecados, sobre los más grandes que quizás son los que cometemos con menos frecuencia, pero también sobre nuestros pecados pequeños, con los que te ofendemos cada día y ofendemos a nuestro prójimo. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a santificar en las cosas más pequeñas, porque si nos santificamos en ellas, vamos a tener cuidado de santificarnos en las cosas más grandes. Te pido perdón porque seguramente durante este tiempo muchos de nosotros hemos permitido queja en nuestro corazón. Muchos
quizás también hemos permitido desánimo. Perdónanos, Señor, y aprovecho para orarte por tantos pastores, siervos y ministros tuyos que alrededor del mundo hoy se encuentran tristes y afligidos porque ya no están pudiendo venir a sus iglesias a predicar, porque no es igual tener a sus ovejas frente a frente para compartirles tu palabra. Te ruego que les des ánimo, Señor, que a todos nos ayudes a entender que lo que estás permitiendo es con un muy buen propósito y todo nos está ayudando para nuestro bien y para tu gloria. Padre, yo te pido perdón si hemos permitido el ocio y guárdanos en este tiempo de ser perezosos. Perdónanos porque hemos permitido el estrés, Señor, porque hemos sido egoístas, porque hemos pensado solamente en nosotros y quizá no hemos pensado en otros hermanos que también tienen necesidades. Ayúdanos a orar por nuestros hermanos, a estar pendientes de ellos, a llamarlos. Danos compasión y amor por nuestro prójimo, Señor. Te pido perdón porque quizás nos ha faltado orar más en este tiempo, leer más tu Biblia. Ayúdanos a sacar tiempos para pasar en tu presencia adorándote y deleitándonos en tu presencia, leyendo tu palabra, orando. Perdónanos, Señor, por que hemos sido negligentes en nuestros deberes. Adoremos al Señor porque le necesitamos. Así yo descansar sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás, oh Señor, te necesito. Gracias más, ¿dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación, cuando débil soy rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación, cuando débil soy rendirme a ti, mi esperanza y salvación.
cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Amados hermanos, tenemos el milagro más grande que puede existir sobre la faz del universo y es la salvación de nuestras almas. Y porque hemos sido salvados, ahorita queremos obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Queremos adorarle. No estamos contentos en nuestros pecados. Les invito para que abramos nuestras Biblias en Éxodo 20, versículos del capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Te ruego que nos des un corazón reverente cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que nos congregamos, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, te mereces todo nuestro respeto, toda nuestra honra, toda nuestra adoración y toda nuestra solemnidad. Te doy muchas gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú nos has dado, al Consolador, porque no estamos solos, porque es Dios con nosotros, acompañándonos, consolándonos, dándonos ánimo en todo este trasegar por el desierto. Gracias, Señor, porque pronto estaremos contigo en gloria eterna, donde no habrá sufrimiento, Señor, donde todo será dicha y deleite en tu presencia. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los
conduce paciente con mano paterna, te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente, tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Vamos a continuar con nuestra lectura semanal. Hoy nos corresponde leer Éxodo 29, versículos del 22 al 46. Amados hermanos, en esta lectura podemos ver la preparación reverente para venir ante la presencia del Señor y la respuesta hermosa de Dios a un corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Vamos a leer Éxodo 29, del 22 al 46. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás.
Y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros en medio de este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir, aún en medio de la limitación que nos ofrece, Señor, el Internet y las redes sociales, Señor, y estos métodos virtuales. Queremos, Señor, poner esto en tus manos y pedirte que dirijas nuestras vidas, tengas misericordia de nuestro corazón, de nuestra fragilidad, de la distracción que pueda haber en nuestra mente y en nuestro entorno, y nos permita, Señor, poder disfrutar tu palabra en esta mañana, y aún, Señor, de algo del conocimiento y comunión con nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, a orar y a valorar y a anhelar cada vez más en nuestro corazón el pasar más tiempo con nuestros hermanos, estando pendientes los unos de los otros, orando diligentemente los unos por los otros, Señor, y acercándonos a través del conocimiento de la palabra a conocer la vida de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, amado Señor, que tengas misericordia también de el resto de nuestros hermanos en otras congregaciones que sufren aún más limitaciones, Señor, que nosotros. Ten misericordia de ellos y provéeles también alimento, Señor, para sus vidas. Llévales alimento, Señor, a sus corazones, Señor, a través de la predicación de la palabra, que puedan, Señor, reunirse de alguna otra forma, Señor, y recibir el sustento de la palabra en sus vidas. Te clamamos también, Señor, para que puedas proveer el sustento físico a los hermanos que tengan necesidad durante este tiempo, que nos ayudes a ser esforzados y diligentes, Señor, en la iglesia para poder atender a nuestros hermanos, velando primeramente, Señor, por los de la casa. Te agradezco, amado Señor, por permitirnos estar hoy reunidos nuevamente, y te pido, amado Señor, que tengas misericordia de mí, me permita, Señor, transmitir fielmente a mis hermanos la verdad de la palabra, la verdad de las Escrituras, Señor, y que esta palabra, Señor, opere también en mi vida y en mi corazón. Te pido, Señor, que el estudio que he tenido, Señor, de esta palabra obre, Señor, en mi vida. Dirige mi vida y mis pasos, mi caminar, Señor, a través de la instrucción que tú me das en la palabra, Señor. Te agradezco, Señor, por escucharnos. Te agradezco, amado Señor, por permitirnos estar reunidos en este tiempo, Padre Celestial. Y dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. Confiamos, Señor, en la providencia que tú le das y la dirección que tienes.
Gracias, amado Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a las Escrituras. Entonces vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 12 al 14, y vamos a retomar la lectura en donde quedamos la predicación hace 15 días. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, queridos hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, mis hermanos, esta porción de la Escritura, él deja muy claro y sumamente recalcado que lo que está escribiendo lo escribe por 3 razones. Y quiero ubicar estas razones en 3 grupos diferentes, en 3 audiencias diferentes, en los que entra todo el mundo en todos los tiempos y en todos los lugares. Inicialmente, nos va a hablar acerca del perdón de pecados mencionados ya anteriormente, y ya hemos escuchado estas predicaciones en los versos 7 al 9 del capítulo 1 y en los versos 1 y 2 del capítulo 2. Y ubica a todos los creyentes en este grupo llamándolos hijitos. Y esto es lo que vamos a considerar como la introducción de esta porción de las Escrituras. Quiero leer nuevamente ese pedazo. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Este tema ya lo ha citado anteriormente. Dice el versículo 7 del capítulo 1: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo cita nuevamente el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente, más adelante en el verso 1 del capítulo 2, en la segunda parte: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Después de esto va a mencionar el conocimiento, que es el segundo tema que va a tratar en este grupo. Y este grupo, la audiencia a la cual está dirigida, son los padres y los hijos. Y este tema ya lo he mencionado anteriormente en los capítulos 1, versículo 1 y versículo 3, y en el capítulo 2, versículo 1. El capítulo 1, versículo 1, que es muy semejante al capítulo 1, también verso 1 del Evangelio de San Juan, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Después dice en el capítulo 2, versículo 7: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El versículo 13, que es el versículo que vamos a tratar en este momento, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así es que en esta sección, en este versículo, en la primera parte del versículo 13 y en la última parte del versículo 13, está mencionando a los padres y a los hijos, y la característica que les está atribuyendo a ellos es el conocimiento. Pero en cada caso es un conocimiento particular. A los padres les atribuye el conocimiento de aquel que es desde el principio, que según lo que leímos en el capítulo 1, verso 1, se está refiriendo a Jesucristo. Y a los hijos, que están en la parte final del versículo 13, se refiere al conocimiento que han recibido los hijos, y este conocimiento es el conocimiento del Padre.
Finalmente, en la mitad encontrábamos la referencia a los jóvenes y nuevamente los va a citar en el versículo 14, en donde inicia citando nuevamente a los padres y posteriormente a los jóvenes y agrega más información a las características de los jóvenes. De los jóvenes en el versículo 14, padres y jóvenes dice, repite lo de los padres, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Igual al versículo 13. Y al final dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y es en el único versículo en donde encontramos diferencia a la información que ya había dado anteriormente con respecto a los jóvenes. En el versículo 13 dice, porque os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Así es que cuando habla de los jóvenes, está diciendo que ellos han vencido al maligno, pero al final añade que una de sus características es fuerza y que la palabra de Dios permanece en ellos. Y esta idea también ya la ha citado Juan anteriormente en los versos que ya nos han sido predicados. En el capítulo 1, versículo 7, por ejemplo, y 8 nos está diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el verso 8 el 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nos está mencionando las mismas características, nos dice que la palabra permanece en nosotros si hacemos esto, si no lo hacemos, la palabra de Dios no permanece en nosotros. Haciendo referencia a lo que añade en el versículo 14 al final con respecto a los jóvenes. Nos dice que hemos vencido al maligno, pero aquí nos dice que hemos sido limpios del mal. Y de alguna forma está haciendo la misma referencia a haber vencido al maligno. Ser limpios del mal significa que ya no tenemos ninguna relación con el mal. Y está haciendo la misma referencia. Y la característica de la fortaleza, bueno, la vamos a empezar a desarrollar en medio del cuerpo de nuestra predicación en esta mañana para ser nutridos por la palabra. El texto entonces se divide de forma natural en una introducción, que es el versículo 12, y 3 temas con 3 destinatarios diferentes. Y sabiamente la división en versos que el caballero Robert Essient le dio a la Biblia en el siglo XVI coincide con esta división. El versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y termina el verso 12 ahí. Y el verso 13, nosotros podríamos considerar que solamente debería decir, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel desde el principio. Pero el mismo verso 13 vuelve a decir, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el verso 13 nuevamente dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Todo esto está en el verso 13. Nosotros podríamos suponer que debería estar en 3 versículos diferentes, pero no. Está en el mismo versículo, en el versículo 13, porque este es básicamente el cuerpo de la enseñanza, refiriéndose a los padres, a los jóvenes y a los hijos, y en ese orden particularmente. Y finalmente, en el versículo 14 vamos a encontrar el énfasis que el apóstol Juan quiere dar a su mensaje. Os he escrito a vosotros padres, repite las mismas cláusulas del versículo 13, y os he escrito a vosotros jóvenes, la misma cláusula del versículo 13, pero aquí le añade al final, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De tal forma que encontramos aquí de forma natural la división de este pasaje, los temas que se van a tratar y a quienes van a estar dirigidos. Así es que, mis hermanos, nuestro sermón para hoy tiene como título Recordando nuestras posesiones en Cristo. Y las posesiones que Juan quiere recordarnos en Cristo son, primera, que somos perdonados, la segunda, que somos conocedores y la última, que somos vencedores. Y cada una de estas características
está atribuida de forma particular a un auditorio específico. Y es en lo que nos ocuparemos esta mañana, en informarnos por qué está dirigida a un auditorio particular y por qué Juan hace este gran énfasis en escribirles este mensaje de forma particular a ellos. Perdonados. Esta es una de las grandes bendiciones que hemos recibido en el Señor. ¿Y a quiénes está dirigida? Bueno, el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. La palabra que aparece aquí como hijitos es la palabra teknion, y es una palabra que el apóstol Juan utiliza constantemente en sus escritos para referirse al cuerpo de creyentes, a todos los creyentes. Una característica de esta palabra es que menciona la palabra hijitos de forma cariñosa, no la menciona de forma de procedencia, como lo va a mencionar más adelante. De procedencia quiere decir que son hijos porque proceden del Padre, porque vienen de un Padre, porque tienen un Padre. Se está refiriendo a la relación que existe entre ellos y alguien, y el Padre, de quien procede. La palabra que Juan está utilizando aquí como hijitos no tiene ese significado, sino que tiene el significado de hijitos de forma cariñosa. Es una palabra que se está usando de forma afectuosa. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. De tal forma que la primera idea que Juan quiere recalcar aquí es que hemos sido perdonados. Nuestros pecados nos han sido perdonados. Y esta virtud, esta característica, es de todo creyente. Simplemente Juan quiere recordarnos lo que ya dijo anteriormente de forma cariñosa y quiere que prestemos mayor atención a esta característica, que recordemos que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido quitados de delante de nosotros. Y es que, como lo mencioné al principio, Juan quiere que nosotros sepamos no solamente que nuestros pecados han sido perdonados, sino que la causa por la cual fueron perdonados nuestros pecados es por el nombre de Jesús. Lo curioso es que no dice que fueron perdonados por Cristo. El texto no dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por Cristo, cosa que podemos encontrar en otros pasajes de las Escrituras. No. Juan está diciendo que nuestros pecados fueron perdonados por su nombre, el nombre de Cristo. Y Él quiere que centremos nuestra atención en el nombre de Cristo. Dentro del contexto judío, y aún en algunos casos en nuestro contexto actual, citar el nombre de alguna persona es mencionar su reputación, incluso su carácter. Por ejemplo, si usted por algún motivo, en un hipotético caso, enviara a su hijo a la tienda a tomar fiado de la tienda y le dice: hijo, ve a la tienda y dile al tendero pues que necesitamos estos productos y que los anote a mi cuenta, y le das mi nombre. Desde luego, si el tendero no le conoce a usted y no sabe en nombre de quién va este niño, el tendero no le va a despachar. Ahora, si el tendero le conoce y sabe quién es usted y tiene una mala información con respecto a usted, atenderá el llamado de su hijo, pero tampoco le va a dar el producto ni se lo va a enviar, porque sabe seguramente que no es una persona de fiar. Así es que nuestro nombre generalmente está ligado a nuestras características y a la reputación que hemos hecho del nombre. Y Juan quiere recalcar cuál es la reputación y el carácter de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Y esto ya lo ha mencionado anteriormente. Ya ha informado a su audiencia, a sus lectores, de quién es Jesucristo y cuál es su nombre. Y vamos a recordar qué es lo que Juan le ha dicho a su audiencia con respecto al nombre de Jesús. En el capítulo 1, versículo 7, se dice acerca de Jesús: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, una característica de Jesucristo y citar su nombre es que su sangre nos limpia. En el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente trae la misma idea de limpiarnos de los pecados, pero aquí se dice que es fiel y justo y que nos limpia de toda maldad. Y en el verso 1 del capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En el verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí se nos añade que Jesucristo es abogado, que es justo y que es nuestra propiciación. Consideremos las características mencionadas del nombre de Jesús. Mientras que la Biblia dice que si alguien muere por nuestra culpa, la sangre de esa persona recaerá sobre nosotros, es decir, su sangre nos manchará. Con respecto a la sangre de Jesucristo en este pasaje, se nos dice que si nosotros reconocemos nuestra culpa, es decir, confesamos nuestros pecados y reconocemos que su sangre fue derramada por nuestra culpa, su sangre nos limpiará de toda maldad. Así es que mientras que aquí asumir la consecuencia o la culpa de haber derramado la sangre de Jesucristo nos limpia, en el contexto general de las Escrituras eso implicaba al contrario ser manchados. Haber reconocido el pecado o la afrenta de haber derramado la sangre de una persona injustamente haría que su sangre recayera sobre nuestras personas de tal forma que estaríamos manchados y apartados, separados del pueblo. No podríamos mantener comunión con el pueblo y seguramente podríamos llegar a la condición de condenación también. Pero no funciona así con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y damos gracias a Dios porque definitivamente su sangre nos limpia de toda maldad solamente por un motivo. Porque Él puso la verdad en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos reconocer que somos culpables de la sangre de Cristo y que pudiéramos confesar nuestro pecado, para que pudiéramos vernos limpios y no manchados con la sangre de aquel que es fiel y justo. Ya que Él murió por nuestra causa, Él tomó nuestro lugar, fue nuestra culpa que Él hubiera sido crucificado. Nosotros somos culpables de su sangre. De hecho, Mateo 27-25, por citar un pasaje dentro de muchos que hablan con respecto a la culpa de la sangre, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando estaban condenando a Jesucristo a la cruz. Y Poncio Pilatos se lava sus manos de la responsabilidad de la muerte de Jesucristo. El pueblo, sin ningún inconveniente, sin ningún problema y neciamente hablando, decide y elige que la sangre del justo recaiga sobre ellos, quedando manchados, de lo cual es necesario que nosotros fuéramos limpiados también. Jesús fue fiel también, fue fiel al Padre, dice el texto, y fue fiel al plan del Padre. Y además de esto fue justo. Y fue justo porque no se halló maldad en él. Jesús, sometiéndose al plan del Padre fielmente, vino sobre la tierra y fue expuesto a nuestras tentaciones. Vivió como nosotros, sufrió y padeció como nosotros, y en nada de lo que hizo mientras estuvo con nosotros se halló en él maldad. No hubo absolutamente nada de lo que él hubiera pecado. Jesucristo también es justo, porque se dice en las Escrituras con respecto al propiciatorio, que Él es la tapa precisa que cubre el arca. Él es nuestra propiciación. Y se está citando dentro del mismo contexto, en el mismo pasaje. Todas estas cosas se dicen en el mismo pasaje. Él es nuestra propiciación perfecta. Una tapa que fue puesta al tamaño exacto de la boca del arca para cubrir nuestras transgresiones. Mientras que los querubines estaban mirando la ley perfecta hacia abajo del propiciatorio para juzgar, Él se pone entre la ley y el juez e intercede por nosotros mientras el precio es derramado sobre Él mismo. Él es la propiciación. Él está en la mitad, intercediendo entre el juicio divino y la ley.
Él está ahí en la mitad. Él es nuestro intercesor, Él es fiel, Él es justo, Él es preciso, es perfecto a la necesidad del hombre. Ha sido hecho a la medida de la necesidad del hombre, es decir, se hizo carne a causa de nosotros y sobre Él fue derramada la sangre perfecta que traía limpieza sobre nuestras vidas. Él lo hizo absolutamente todo. Y todos los pasajes están citados en el mismo contexto. Que nuestros pecados hayan sido perdonados por alguien con estas características no solamente nos hace desear tener una comunión con Él, sino que en realidad completa nuestro gozo, de tal forma que solo deseamos conocerle más. Tengamos en cuenta esto, que es lo que Juan está citando en la introducción a la carta. Dice que las dos características, las dos razones por las que él está escribiendo y está dirigiendo esta carta, es porque anhela que nuestra comunión sea con él y con los apóstoles, así como la comunión que él tiene con los apóstoles es con el Padre y con el Hijo. Él está deseando la misma comunión para los receptores de la carta. Y posteriormente dice que él desea que nuestro gozo, el gozo de los lectores, sea completado. Y de esta forma es que nosotros podemos ver que podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo, así como ellos la tuvieron, y que nuestro gozo va a ser completado. Estas tres características que estamos estudiando tienen como propósito entonces a unirnos y mantener nuestra comunión con el Padre y con el Hijo y traer gozo, completar nuestro gozo. Y este gozo nos conduce definitivamente a que querramos conocer más acerca de esta obra redentora. Y esa es la segunda característica que Juan quiere resaltar acá. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, dice el versículo 13. Y lo recalca nuevamente al final en el verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Los padres conocen a aquel que es desde el principio y encontramos énfasis en dos versos. Sin embargo, de los hijos también se dice que conocen al Padre. Perdón, de los padres se dice que conocen a aquel que es desde el principio y de los hijos se dice que conocen al Padre. Y de los hijos solamente hay un verso, no está haciendo un énfasis. El verso 13, la parte C, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quiénes son los padres? ¿A quiénes se está refiriendo cuando dice: os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, jóvenes, os escribo a vosotros, hijitos? Ya sabemos que los hijitos que mencionó al principio no son niños, son en realidad todos los creyentes. Está hablándole a todos los creyentes y los está tratando como hijitos. Ahora, ¿a quiénes se está refiriendo aquí como padres? Bueno, ¿se refiere a los más maduros en la fe o se refiere a los que en realidad son padres? Podríamos concluir una de estas dos opciones, una de estas dos ideas. Las características que Juan describe de estos padres es que conocen al que es desde el principio. Y esta descripción nos hace pensar inmediatamente en el verso 1 del Evangelio de Juan y en el capítulo 1, verso 1 de esta misma carta que ya citamos, en donde se refiere a Jesucristo como aquel que es desde el principio. Lo que nos conduce a considerar que seguramente estos hermanos a quienes llama padres pudieron llegar a ver a Jesús en su ministerio, o por lo menos han recibido suficiente instrucción de los apóstoles para llegarle a conocer. Ahora, cuando Juan les dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a Cristo, y se los dice dos veces, les está diciendo: mis hermanos, reaccionen, hagan su trabajo, cuiden de la iglesia como los padres que son. Ustedes ya conocen a Cristo, no se dejen engañar. Conocerle es guardar sus mandamientos. No necesitan una revelación especial para conocerle más. Él ya se dio a conocer. Ustedes ya le han conocido, haya sido porque o le vieron personalmente o porque recibieron gran instrucción de parte de los apóstoles con respecto a Jesucristo y su obra.
Y ese es el llamado que Juan quiere hacer hoy a los padres en la iglesia. Ya sean padres porque tienen hijos o ya sean padres porque sean considerados hombres mayores en la iglesia que tienen conocimiento suficiente como para que puedan referirse a las demás personas en la iglesia como sus discípulos o sus hijos. El llamado que Juan está haciendo aquí a los hermanos en este momento, en el contexto inmediato de la carta en la iglesia, es: mis hermanos, mis amados, padres, ¿qué esperan para servir? ¿Qué esperan para dar a conocer el conocimiento que han recibido de Cristo? El niño dice: no tengo suficiente, no sé suficiente, no puedo servir. El joven dice que sabe mucho, pero no tiene tiempo. Y el viejo dice: yo ya lo sé todo, pero estoy cansado. Y finalmente ni el niño, ni el joven, ni el viejo hacen lo que deben hacer dentro de su situación, dentro de su conocimiento y dentro de su alcance. Cada quien pone una excusa conforme a su condición y a sus circunstancias. Y Juan quiere aquí exhortarnos, exhortar a estos hermanos y animarnos a nosotros a que entendamos cuáles son las características que tenemos en Cristo y cómo debemos ponerlas al servicio de la iglesia. Los viejos en la fe ya tienen el conocimiento. Cuiden de la iglesia enseñando su palabra, está diciendo Juan aquí. Ustedes llevan tiempo en la iglesia conociendo acerca de Cristo, escuchando la palabra, recibiendo predicación, capacitaciones e instrucción tras instrucción. Cuiden de la iglesia. Cumplan una labor de padres cuidando la iglesia, cuidando de sus propios hijos. Enseñen su palabra. Ahora no los llaman padres solamente porque sean viejos en la fe y ya, los llama padres porque tiene dos intenciones en mente. También quiere hablarle a los padres. Y a estos les dice lo mismo, pero con respecto a sus hijos. Tienen conocimiento. Instrúyanse en ese conocimiento y transmítanlo a sus hijos en su casa, por todo lugar, por las calles. Recordemos que esta instrucción es dada desde el Antiguo Testamento a los padres, una responsabilidad de enseñar a los hijos en todo camino. Enseñar a sus hijos y enseñar a la iglesia es la forma en la que la iglesia crecerá en comunión con el Padre y con el Hijo. Y que el gozo de la iglesia sea perfeccionado a través de la enseñanza, a través de distribuir el conocimiento que han recibido los padres con respecto al Hijo. Así es que si los padres conocen al Hijo, bueno, los hijos conocen al Padre. La siguiente exhortación que Juan hace con respecto al conocimiento la dirige a los niños. Y es que, a diferencia de la palabra hijitos que aparece al principio del versículo 12 que ya explicamos, la que aparece al final del verso 13 es paidion. La que aparece al principio es teknion, que significa hijitos de forma cariñosa, pero la que está utilizando aquí en el verso 12, que se traduce también como hijitos, en el verso 13, es paidion. Y esta palabra que se traduce como hijitos aquí tiene la idea de hijitos como niños, como hijos pequeños. Está refiriéndose a hijos pequeñitos. Y no lo está mencionando en el sentido afectivo como le mencionó anteriormente, hijitos de forma cariñosa, sino aquí sí lo está mencionando como de procedencia. Les dice hijitos porque les está llamando como aquellos que proceden del Padre. No el Padre de Dios, sino de un Padre, que tienen un Padre. Esta palabra encierra la idea de que son hijos porque tienen un Padre. Y así les está llamando. Así es que aquí le va a hablar a los niños. Mis hermanos, escuchemos. Este mensaje es para los niños. Mi hermano, póngase usted ahora en el lugar de los hermanos que recibieron esta carta y la leyeron. Ubíquese en ese momento de la historia y considérese allí sentado escuchando a un hermano leyendo la carta que acaban de recibir del apóstol Juan. Cuando Juan dice hijitos, como acostumbras a hacerlo usando la palabra teknion, ¿quiénes se van a sentir aludidos dentro de la congregación cuando escuchen la carta?
Seguramente todos van a entender que Juan siempre les ha tratado de esta forma como hijitos y van a decir, bueno, lo que Juan nos quiere decir con respecto al perdón de pecados nos lo está diciendo a todos. Todos nos sentimos aludidos. Ahora, cuando Juan les dice a ustedes, padres, ¿quiénes se van a sentir aludidos? Entonces lee la carta, el hermano que está leyendo allí públicamente, y dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién de entre ustedes en la congregación se sentiría aludido? Desde luego, de entrada, todo aquel que sea padre, que tenga hijos, se va a sentir aludido. Me está hablando a mí. Pero después, analizando más el contenido de la carta, también se van a sentir aludidos a aquellos que tienen una función en la iglesia, de dirigentes, de ancianos, o que llevan muchísimo tiempo en la fe recibiendo conocimiento y pueden ser considerados como padres de la iglesia. Ellos se van a sentir aludidos también. Ahora, cuando Juan dice paidión, y es una palabra diferente a la que utilizó anteriormente, que para nosotros se tradujo igual, se tradujo como hijitos, pero cuando la leyeron originalmente no usaron la misma palabra. Pues definitivamente los que se van a sentir aludidos aquí son los niños. ¿Quiénes van a levantar la mirada? Van a ser los pequeños. Ellos levantarán la mirada, pero no solamente ellos. Con seguridad también los nuevos en la fe, los que son considerados como niños en la fe, levantarán la mirada y dirán, esto es para nosotros. Os escribo a vosotros, hijitos, niños, porque habéis conocido al Padre. Y es que tanto los nuevos en la fe como los niños conocen al Padre de la misma forma. El nuevo en la fe sabe más del Antiguo Testamento, y esto lo estoy mencionando dentro del contexto inmediato de la carta, allá en este tiempo. El nuevo en la fe sabe más del Antiguo Testamento y por lo tanto conoce más con respecto al Padre que con respecto al Hijo que apenas le está siendo revelado. Y permítame, explico esto con mayor claridad para que no se malinterprete. Es que definitivamente sabemos que toda la Escritura habla acerca de Cristo y el propósito de la Escritura es mostrarnos a Cristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta este momento, junto con las cartas que ya estaban en circulación, el Antiguo Testamento habla de Cristo constantemente y abundantemente. Sin embargo, el judío no tenía entendimiento de Jesucristo en el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros hoy en día. Y esto es porque hemos tenido el don, el privilegio de recibir la revelación que recibieron los apóstoles, que interpretaron todo el Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Cristo y pudieron identificar con gran facilidad a Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, hay muchas referencias claras a Jesucristo en el Antiguo Testamento que los judíos entendían con claridad y podían percibir profecías que hablaban con respecto a Jesucristo. Ellas las tenían. Pero en realidad su conocimiento en gran parte correspondía más al Padre que al Hijo. La relación que ellos sacaban de Jesucristo o del Hijo o de la promesa del Mesías del Antiguo Testamento era esa precisamente. Ellos sabían que la Escritura les estaba hablando de una promesa. Anhelaban y esperaban un Salvador, un Mesías. Y eso era lo que sabían con respecto al Salvador, a Jesucristo. Pero la demás información que ellos tenían era abundante en el conocimiento que ellos tenían con respecto al Padre. El niño está en la misma condición. Desde pequeño, el niño dentro del contexto judío inmediato en este caso, el niño desde pequeño había sido instruido en el Antiguo Testamento y conocía la promesa del Mesías, desde luego, pero seguramente apenas le está siendo enseñado que Cristo es el cumplimiento de la promesa. Aquellos niños que llegaron a la fe a causa de la fe de sus padres, que llegaron a conocer de Jesucristo, están recién siendo instruidos en el conocimiento de Cristo y su instrucción. Luego, el conocimiento que tienen hasta el momento es todo del Antiguo Testamento, al igual que el nuevo en la fe, judío, que tenía conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Y llegando a la fe, les está siendo revelado, les está siendo desvelado toda la información, el conocimiento que tenían del Antiguo Testamento a los ojos de Cristo. Como Cristo
estuvo allí todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Así es que Juan le está diciendo a los niños que ellos conocen al Padre y a los padres les ha dicho que ellos conocen al Hijo. Juan le escribe a los niños en la fe y a los niños en la carne, a los jóvenes, a los más pequeños, porque les quiere mostrar a Cristo y la obra de Cristo. En esta carta, Juan quiere que ellos, cuando escuchen este llamado que les está haciendo, os escribo a vosotros, hijitos, pongan atención a lo que él les quiere decir. Y él les quiere decir, ustedes han conocido al Padre. Yo quiero que conozcan al Hijo. Vean en este escrito que les estoy dando cómo es el Hijo, en dónde está el Hijo, cómo pueden ver al Hijo. Tanto el niño como el nuevo en la fe tienen la misma necesidad. Necesitan conocimiento. Necesitan quien les enseñe. Su conocimiento hasta el momento es incompleto. Han visto a Dios solamente como el Padre, como el que les enseña, pero no le ven como el Hijo, no le han visto como su hermano. Han visto a Dios solamente como el Padre. Y ven al Padre de forma particular como Juan lo está expresando en el verso 1, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Ellos están viendo al Padre como aquel que demanda cumplimiento de justicia. Ellos ven al Padre como aquel que tiene la ley y está demandando que se haga justicia. Y Juan quiere presentarles a Jesucristo como aquel que intercede ante el Padre para que esta justicia se cumpla. Jesucristo es el que colma la medida perfecta y satisface la justicia del Padre. El Hijo hasta el momento ha visto todo el conocimiento del Antiguo Testamento, la ley, las obras del Padre, sus juicios. Ha visto cómo su propio Padre y los padres en la fe les han instruido respecto de la ley, les exigían el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la relación que ellos tienen con respecto al Padre es una relación de el que ejerce justicia. Dios es el justo y el que trae justicia y demanda justicia. Y así lo expresa Juan. Pero él quiere que ahora conozcan al Padre de una forma más cercana, más íntima, a través del Hijo. Que conozcan al Hijo. El Hijo es el que trajo el cumplimiento de la justicia delante del Padre. Mientras que los padres necesitan recordar que Dios es Padre también y demanda justicia y verle con temor, los hijos necesitan recordar y aprender que Cristo es Dios, descendió, se hizo hombre y estuvo a su lado. Sufrió como ellos, padeció hambre, fue expuesto a tentación y triunfo. Esto es lo que Juan quiere decirle a los niños. Y esto es lo que seguramente necesitamos informar también a nuestros hijos hoy en día. Necesitamos instruirles en la fe, mostrarles al Padre, mostrarle que Él demanda justicia perfecta de nosotros, que debemos obedecerle, pero que es imposible que lo obedezcamos perfectamente. Y por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos acudir a Cristo y nuestros hijos también necesitan esto. Y esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Bueno, ¿y qué le tiene que decir Juan a los jóvenes? Vencedores. Juan le dice a los jóvenes que son vencedores. Versículo 13b en la primera parte dice, en la segunda parte, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y hace énfasis en el versículo 14, pero le añade algo más. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes han vencido al maligno. Cuando se estaba leyendo pues entonces esta carta en la congregación y se dice los jóvenes han vencido al maligno, ¿quiénes van a levantar sus oídos? ¿Quiénes estarán prestando atención?
¿Los jóvenes en edad o los jóvenes en la fe? O ambos. ¿Quiénes se sentirán aludidos? De entrada, bueno, ya entenderemos que estos son tanto jóvenes en la fe como jóvenes en edad. Juan le está hablando a ambos grupos. Juan tuvo la intención desde el principio de hablarle a todos en la iglesia y de forma particular darles un mensaje. Y es que es útil mencionar que Juan nunca ha dejado de mencionar en este pasaje también a las mujeres. Y los ha citado y las ha citado en cada grupo. Las palabras que Juan ha utilizado para referirse a padres, jóvenes e hijos son las que en su época y cultura se usaban para referirse a una audiencia conformada por hombres y mujeres. Así como en la nuestra hoy en día, aunque, bueno, ya quieren cambiar. Nosotros hoy en día tenemos palabras para referirnos a audiencias así. Y generalmente decimos todos, y cuando decimos todos, no estamos hablando de ellos, sino que estamos hablando de todos como ellos y ellas, de tal forma que no tenemos que decir todos y todas, aunque hoy en día quieren cambiarlo sin ningún sentido y sin ninguna concordancia, sin ninguna lógica. También tenemos otras palabras dentro de nuestro contexto cultural hoy en día y dentro de muchas culturas en las que se utiliza una palabra que generalmente habla del género masculino, pero cuando se habla en generalidad y hay una audiencia mixta y hay varones, hay hombres y mujeres, se da por sentado y se entiende con claridad que se está refiriendo a todos, tanto hombres como mujeres. Cuando estamos en el colegio, y el rector del colegio, el coordinador o quien esté dirigiendo, saluda y se refiere a los alumnos, se está refiriendo tanto a los alumnos varones como a los alumnos mujeres, en ambos géneros. No es necesario que diga los estudiantes y las estudiantas, cosa que ni siquiera existe. Sabemos con claridad que se está refiriendo a ambos. Y este es el lenguaje que Juan utilizó aquí. Así es que cuando habla a los padres se está refiriendo al padre y a la madre. Cuando habla a los hijos se está refiriendo a los niños y a las niñas. Y cuando habla de los jóvenes se está refiriendo a los varones y a las mujeres. La virtud que Juan quiere destacar en los jóvenes es que han sido vencedores del maligno. Ellos han vencido al mal. Esta característica de los jóvenes está relacionada con la expresión limpiarnos de maldad o de toda maldad en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entendamos como limpiarnos de toda maldad como que nos ha limpiado del maligno, nos ha quitado al maligno. Hemos vencido al maligno porque nos ha sido quitado de nosotros, ha sido limpiado de nosotros. Nos ha limpiado la maldad, nos ha quitado del poder del maligno. Hemos sido quitados del poder del maligno. Ahora miramos el sentido en que lo utiliza el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Él el que nos limpia de la maldad, o sea que es Él el que venció al maligno y lo quitó, nos limpió, nos quitó del poder del maligno. Y una de las características tanto del joven en la fe como del joven en edad, definitivamente que tenemos que considerar es la sinceridad, y es mencionada aquí en el verso 9, si confesamos nuestros pecados. El joven se caracteriza por su sinceridad. Ahora, no solamente por su sinceridad, seguramente la sinceridad en el joven está acompañada de una que no es característica y nosotros la conocemos como imprudencia. Y es que definitivamente el joven quiere hablar sinceramente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y esto muchas veces le hace ser imprudente. Y si esto lo unimos con el resto de las características que se están mencionando allí, se dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros,
vamos a encontrar que esta es una característica en los jóvenes. Ellos tienen el conocimiento de la palabra y lo tienen presente en todo tiempo. Y quieren hablar de la palabra en todo momento, de tal forma que si vienen a alguien pecar, decir o hacer algo ligeramente malo, pequeño, ellos ya tienen la palabra precisa para ir a redarguir, para ir a juzgar, para ir a acusar. Y muchas veces pasan por imprudentes. Porque el anhelo y el deseo que tienen por ser sinceros, por confesar, por hablar, por declarar la verdad, les conduce muchas veces a la imprudencia. Y por medio de la sinceridad que Juan ve al joven limpio de maldad, venciendo al enemigo al confesar sus pecados, es que Juan también está declarando la fuerza que ellos tienen. Juan ve que la fuerza que tiene el joven no solamente es la fuerza a causa de su juventud, refiriéndonos al joven en edad, ni es la fuerza que tiene el joven en la fe, aquel que lleva ya un tiempo en la fe y que tiene fuerza a causa del conocimiento de la verdad y de la sinceridad que tiene al confesar los pecados. No solamente es esa sinceridad la que le caracteriza como fuerte, sino la necesidad que él tiene de confesar sus pecados. El confesar sus pecados, el arrepentirse de ellos, le atribuye fuerza también. Si leemos el verso 8 lo vamos a comprender mejor. Dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. En contraste con lo que dice el verso 14, y la palabra de Dios permanece en nosotros. Entiéndase aquí verdad como la palabra de Dios. La verdad no está en nosotros si decimos que no hemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que una característica de que la palabra del Señor esté en nosotros es que confesamos nuestros pecados. Una característica de la palabra de Dios morando en el corazón del joven es que confiesa sus pecados. De hecho, la característica de los jóvenes es ampliada también en el verso 14. Y se le añade que son fuertes y que la palabra permanece en ellos, tal como lo explican los versos que acabamos de leer. Y lo reafirma el verso 5 del capítulo 2, que dice, pero el que guarda su palabra, es decir, el que permanece en la palabra del Señor, en ese verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. El joven es perfeccionado por guardar la palabra del Señor. Juan escribe a los jóvenes porque son fuertes, porque la palabra permanece en ellos y porque han vencido al maligno. Nuevamente leámoslo. Juan está escribiendo y va a escribir un párrafo aquí especialmente a los jóvenes. Y la razón por la cual le va a escribir a los jóvenes es porque son fuertes, porque la palabra permanece en ellos y porque han vencido al maligno. La fuerza del joven radica en su pelo. Sí, mis hermanos, lo han oído bien. La fuerza del joven radica en su pelo. ¿Les hace pensar en alguien? ¿En algún personaje de las Escrituras muy conocido? Sansón, el fuerte de Israel, venció al enemigo mientras mantuvo la señal de su comunión con Dios intacta. La señal de su comunión con Dios para el nazareato era su cabello largo, no cortar su cabello. Y mientras él mantuvo esta señal intacta, vencía al enemigo. Sin embargo, como a todo joven, mantener la apariencia de una comunión con Dios no le sirvió de mucho cuando enfrentó las tentaciones propias de su juventud. Y es que el joven es impetuoso para hablar, ya lo dijimos, para demostrar cuánto conocimiento tiene de la palabra. Él quiere que se le note su nazareato, quiere que se note su permanencia en la palabra, él quiere exhibir su melena. Y el conocimiento de la palabra es bueno. ¿Qué decir? Es excelente, pero es insuficiente si no se practica. Y Sansón venció a los enemigos, o venció más enemigos,
cuando puso en práctica el conocimiento que tuvo en realidad, cuando fue humillado y pidió ayuda a Dios. Particularmente de Sansón se dice en la Escritura que venció más enemigos en su humillación que en lo que él presumía de su nazareato. Mientras fue humillado, mientras estuvo en su humillación y clamó al Señor, el Señor le concedió y nuevamente fueron restauradas sus fuerzas y venció grandemente. El maligno ha sido vencido por Cristo en la cruz y es la posesión del joven cuando pone en práctica el conocimiento que tiene de la palabra en sus luchas propias. Mis hermanos jóvenes, mis hermanos jóvenes en la fe y mis hermanos jóvenes en edad. Necesitamos que el conocimiento que el Señor nos ha dado de su palabra sea puesto por práctica en nuestras vidas. Si ese conocimiento no es puesto en práctica en nuestras vidas, es una hermosa cabellera, pero no nos va a servir para nada más. Solo nos va a servir para presumir y podemos incluso hacer daño, como Sansón hizo daño también, constantemente presumiendo la belleza de su melena, presumiendo su nazareato, estuvo expuesto a la tentación y al pecado constantemente por no poner en práctica, por no vivir conforme al llamamiento que tenía. Los jóvenes se enfrentan constantemente tentación en los deseos de la carne. Tienen una lucha constante con cuidar sus ojos de la pornografía, con cuidar sus ojos de la lujuria. La mujer lucha constantemente con el deseo de ser admirada por su belleza. Ella quiere ser el centro de atención. Hay luchas en los jóvenes, luchas particulares a su edad, a sus características y a su ingenuidad. Y es el conocimiento de la palabra y poner en práctica ese conocimiento lo que les libra de la tentación y les hace ser poseedores de esta gran bendición que Juan quiere que nosotros recordemos hoy, que hemos vencido al maligno. Vencer al maligno es la posesión preciada del joven. Y esto ocurre cuando él pone en práctica el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Cuando pone en práctica el conocimiento de la palabra que permanece en su corazón. Y es que el maligno ya ha sido vencido por Cristo en la cruz, recordemos. Es de esa forma que Juan lo está diciendo anteriormente. Así que cuando se lo dice aquí a los jóvenes, se los está diciendo porque les quiere decir, esta es su posesión en Cristo. Esto es lo que ustedes obtienen en Cristo. Cuando están en Cristo, su virtud es vencer al maligno. Pero Cristo ya ha vencido, Él es el que ha triunfado. Si notamos, las posesiones que cada creyente tiene se mencionan como logradas por ellos, con excepción del perdón de los pecados que se les ha concedido por el nombre de Cristo a todos. Sin embargo, lo real es que Juan no está diciendo que ellos las hayan logrado, sino que les pertenecen. Juan quiere destacar aquí que los padres conocen al Hijo, no porque ellos se hayan esforzado en conocerlo, sino porque esta es una virtud que les pertenece a ellos, el conocimiento del Hijo, porque les fue concedida por Dios. Dios les dio la revelación a través del arrepentimiento. Cuando ellos fueron perdonados de pecados, y es lo que se dice inicialmente, tuvieron este privilegio de ser conocedores del Hijo, para los padres en forma particular. De hecho, eso fue lo que mencionamos en la predicación hace 15 días, que para ellos primero era la obediencia para poder llegar al conocimiento, y la obediencia era el arrepentimiento de sus pecados. Y esto venía por la obra milagrosa de Dios, que trajo arrepentimiento en sus corazones a través de la predicación del Evangelio. Ellos no podían obedecer si no les era predicado el Evangelio. Consecuencia de la obediencia, conocen, llega el conocimiento a ellos. A los padres, el conocimiento del Hijo, y a los hijos, el conocimiento del Padre. Es el don que Juan les quiere compartir, es el regalo que les quiere compartir. Y en los jóvenes, el haber vencido al maligno. El perdón, el conocimiento y el triunfo sobre el maligno son nuestras posesiones,
porque Él las ganó para que nuestro gozo y comunión sean completos. Este es el objetivo de la carta, que nuestra comunión con el Padre y con el Hijo y nuestro gozo sean perfeccionados, sean completos. Ese es el objetivo que Juan tiene desde el principio. Para Juan es de suma importancia que los creyentes recuerden la posición y los beneficios que tienen en Jesucristo. El perdón de pecados, el conocimiento del Padre y del Hijo, y sabernos vencedores nos ayuda a defendernos del error y el pecado. El recurso que Juan les está dando a los hermanos para enfrentar las herejías y las falsas enseñanzas de la necesidad de un conocimiento especial se combate a través del conocimiento del Padre, el conocimiento del Hijo y entenderse y saberse como vencedores por el triunfo de Cristo en la cruz. Porque esto va a traer comunión en la iglesia y va a traer gozo entre los hermanos y va a quitar el odio de entre ellos. Uno de los propósitos de Juan era que la iglesia disfrutara de la comunión que él y los apóstoles tenían con el Padre y con el Hijo, lo mencionan en el capítulo 1. Así es que si les escribo a los padres porque ellos conocían al Hijo, a los jóvenes porque ellos han vencido y a los niños porque ellos conocen al Padre, es claro que Juan quiere que ellos compartan lo que tienen para que tengan esta comunión perfecta y su gozo sea completado. Juan está destacando una característica de cada uno de estos grupos y el propósito es que la puedan compartir con los demás, que los jóvenes puedan compartir su virtud de haber vencido al maligno con los padres y con los niños, que los padres puedan conocer su virtud de conocer al Hijo con los hijos y con los jóvenes, y que los niños puedan compartir el conocimiento que tienen del Padre con los padres y con los jóvenes. ¿Qué vendrá como consecuencia de esto? El objetivo de Juan, sin lugar a dudas, con gran claridad, comunión en la iglesia, comunión con el Padre y con el Hijo. Y el gozo que ya tienen, porque ya hay gozo en medio de la iglesia a causa de la obra de Cristo, es completado a través de esta forma. Y claro está que esto encaja perfectamente con lo que les he dicho antes. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros y no se odien. Quiten las divisiones en medio de ustedes y ámense, compartan lo que Dios les ha provisto. No dejen que el enemigo traiga divisiones entre ustedes a causa del conocimiento especial que cada uno quiere tener. Este conocimiento, que de hecho la palabra no aparece dentro de Juan, y es la palabra gnosis. Juan, cuando habla del conocimiento, no usó la palabra gnosis, utilizó la palabra ginosco, la utilizó 57 veces. 27 veces la utilizó en el Evangelio de Juan y 57 veces en la primera carta de Juan. Está hablando de conocimiento como alguien que conoce a alguien que puede ver, que tiene cerca, que lo conoce a profundidad. Es la palabra ginosco, la que utiliza para hablar de conocimiento. Él quiere que compartan su conocimiento y que reconozcan la necesidad que tienen del otro. Una iglesia en comunión con el Padre y el Hijo tiene creyentes que reconocen que dependen de los dones de sus hermanos y se alegran por servir con sus dones a los demás. El gozo ya lo tenemos. Son nuestros hermanos y sus dones. Completemos nuestro gozo. Sirve a tus hermanos. Servir a nuestros hermanos es la comunión con el Padre y con el Hijo. De esta forma completamos nuestro gozo, hermanos. Y prevenimos el error en la iglesia. Prevenimos la herejía. Prevenimos que los hermanos se desvíen de la sana palabra y la sana doctrina. Compartiendo nuestros dones con ellos. Teniendo comunión íntima con ellos. Mis hermanos, animémonos a compartir lo que Dios nos ha provisto y que son nuestras posesiones. No cerremos nuestro corazón contra nuestro hermano, ni cuando tenga necesidad de pan, ni cuando tenga necesidad de palabra. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amados hermanos, vamos a orar por nuestras ofrendas. Vamos a leer 2 Corintios 8, del 1 al 5. En este texto que vamos a leer, vemos una iglesia pobre que entendía que el dar con generosidad es una gracia dada por Dios. Hermanos, ellos también entendieron que era un privilegio dar para la extensión del reino de Dios, para que esta palabra se pueda seguir predicando en toda nación y a toda criatura.
y a pesar de las limitaciones que tenemos hoy día, estamos tranquilos porque aunque las empresas se cierren, todo se cierra en esta vida, la iglesia seguirá avanzando. Vamos a leer 2 Corintios 8 del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, yo te ruego para que tú nos ayudes a entender que es una gracia tuya poder ser generosos. De verdad que es un gran regalo tener un corazón dadivoso, que se preocupa por los demás, que entiende que debe dar para que tu reino se siga extendiendo. Señor, si es verdad que te amamos a ti, vamos a amar lo que tú más amas, y es tu iglesia. Y tu iglesia necesita extenderse por toda la tierra y por eso ofrendamos con amor, con gozo, porque estamos felices de entender esta gracia y sabemos que es un privilegio dar para tu obra. Señor, no hay excusas para poder dar. Podemos dar de nuestra escasez y de nuestra necesidad, como lo hicieron los hermanos de Macedonia. Qué privilegio, Señor, poder extender tu reino. Padre, yo te pido que tú nos des generosidad, porque tu palabra dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Danos compasión por el necesitado, Señor, en este tiempo de tanta necesidad. Y te agradezco, Señor, por todos nuestros hermanos que en la iglesia y alrededor del mundo se han sacrificado, han dado de lo que tienen para compartir con otros hermanos que han padecido necesidad y aflicción. Gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia. Amén.
vida eterna.